Siempre es un placer estar aquí, en la familia SysDev, y ya la primera vez que estuve dije que no iba a faltar más y de momento no falté en ninguno de los congresos. Vamos a hablar del tema de la microbiota intestinal, hablar de la última evidencia científica en relación a su, pongo la gran esperanza, porque en relación a que parece que ahora sirve para todo. Y muchas veces, como pasa en nutrición, cuando hay un boom o cuando hay pues una tendencia muy fuerte en un tema muy concreto, pues parece que es la solución para todo, y vamos a ver qué hay detrás de la microbiota desde el punto de vista de la evidencia científica. Hay que decir siempre en nutrición que y en toda ciencia que estadísticamente significativo no quiere decir siempre clínicamente relevante, algo que debemos tener en cuenta. A ver, ¿no pasa? No creo que no funciona. Sí. No he cambiado. La siguiente. Sí. Bueno, la microbiota intestinal hace referencia a un conjunto de microorganismos que están presentes en nuestro intestino, que son mucho más que bacterias. También hay virus, concretamente fagos, que son capaces de matar y alimentarse de bacterias. También nos encontramos con levadura y otra serie de microorganismos que tienen una función importante en relación con nuestra salud. Siguiente, por favor. Función metabólica. Muchas de las funciones que esas bacterias o microorganismos que están en nuestro intestino, nuestro organismo es incapaz de hacerlas, y esos metabolitos, esas sustancias que originan, las tenemos o tenemos esa funcionalidad gracias a las bacterias. Hacen una función de barrera también, porque por ejemplo son importantes en la producción de moco intestinal. Función de defensa. Cada vez está más claro la relación entre la microbiota intestinal y el sistema inmune. Y función de mantenimiento, por ejemplo, la barrera intestinal. Cada vez hay más diagnósticos de enfermedades de origen autoinmune, y cada vez está más claro que alteraciones en la permeabilidad intestinal guardan relación con ello por la presencia y entrada en sangre de antígenos que generan reacciones y cascadas autoinmunes que al final acaban originando enfermedades como puede ser psoriasis, diabetes tipo 1, cada vez más presentes y sin saber exactamente por qué. Siguiente, por favor. La microbiota intestinal se origina ya antes del nacimiento. Realmente en el útero materno ya empiezan a colonizar las bacterias nuestro intestino, pero luego durante la vida va a ir variando por muchos motivos. Para empezar, influye si hay nacimiento, un parto normal o es por cesárea, influye la dieta, obviamente, va a influir también la lactancia materna. Por eso cada vez está más claro que la lactancia materna es importante. La presencia de bacterias en la leche materna va a ser muy importante desde el punto de vista de la futura salud del niño por la colonización del intestino por parte de dichas bacterias. Siguiente, por favor. Hay más genes en nuestras bacterias que en nuestras células. Hay 3 millones de genes han sido identificados ya con funcionalidades propias, genes que producen una serie de proteínas que nuestro organismo es incapaz de producir y por lo tanto tienen una función muy importante. Hay 4 filos principales o dominantes, hay muchas más bacterias, pero son 4 filos dominantes: firmicutes, bacteroides, actinobacterias y proteobacterias. Eso es importante porque cada vez hay más estudios observacionales donde lo que se comprueba es cómo debería ser la distribución de una persona normal, entre comillas, desde el punto de vista de la salud, y cómo se puede alterar lo que ahora se conoce como disbiosis. Siguiente, por favor. De hecho, lo que comenté antes, muchos los factores que van a influir en la alteración de esa microbiota desde el punto de vista pues, de los fármacos que antes algún ponente comentó, influye mucho la dieta, va a influir muchas cosas, siguiente por favor, que van a tener un impacto importante en nuestra salud. Claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando hablamos de microorganismos, pues muchas personas consideran o lo ven como algo negativo. Y pasa un poco entre la población general. Pero casi todas, prácticamente casi todas, en una población normal de las bacterias, microorganismos, levaduras que están en nuestro intestino, tienen una función comensal, mutualista, simbionte, es decir, son positivas para la salud. Son importantes. Siguiente. De hecho, las más recientes investigaciones pues, están relacionando la disbiosis, alteraciones de la microbiota intestinal, con muchas enfermedades, como puede ser, y luego lo veremos, Parkinson o diferentes tipos de cáncer colorectal, siguiente por favor, y más enfermedades. De hecho, se ha visto que la disbiosis provoca una inflamación de bajo grado, que es la misma que ocurre en la obesidad. De hecho, hay estudios que relacionan el sobrepeso y obesidad también con alteraciones en la microbiota intestinal. Siguiente, por favor. Bien, y aquí ya entramos a temas más interesantes de estudios recientes de los últimos 2 años.
Muchas veces pensamos que elegimos alimentos porque sí, es decir, ¿hasta qué punto cuando yo digo que me gusta algo es porque yo como persona decido que debo comer eso porque me gusta a mí? ¿O son las bacterias las que están decidiendo por mí? Esto es un estudio muy interesante recientemente publicado. Se ha visto que las bacterias que están en nuestro intestino compiten entre ellas bajo presión selectiva. Es decir, hay una especie de lucha y batalla entre las bacterias que están en el intestino para que unas sobrevivan sobre otras, como puede ser pues, un nicho ecológico. Y eso se hace a expensas de la aptitud del anfitrión, de la persona en las que están. Y entendiendo aptitud como el hecho de poder ejercer cierta actividad, en este caso sobre nuestras elecciones alimentarias. ¿A qué me refiero? Pues que muchas veces, y esto ya se sabe, hay muchos estudios, y este estudio recientemente es un metaanálisis, la bibliografía está al principio si alguien lo quiere, se sabe que muchos de estos antojos de gente que dice ¿por qué a mí me gusta este alimento si me crié en una familia donde esto no gusta? Pues se sabe que estos antojos muchas veces son originados por las propias bacterias que están presentes en el intestino, incidiendo o haciendo que elijamos unos alimentos o generando disforia, es decir, sensación desagradable, para que comiendo otros alimentos seamos capaces de sentirnos mejor. Y además se sabe cómo, se sabe cuáles son los mecanismos de acción, a través de las vías de recompensa y saciedad, mediante la producción de ciertas toxinas que alteran nuestro estado de ánimo haciendo que comamos unas cosas u otras, o mediante la actuación directa en el nervio vago. Cada vez está claro que el nervio vago guarda una relación directa con el cerebro, cada vez está más claro la relación entre intestino y cerebro. Tanto es así que en el intestino tenemos más neuronas que el cerebro de un gato, por eso se dice que es un segundo cerebro. Bien, por lo tanto, quizás muchas veces no elegimos lo que nosotros deseamos, sino que hay alguien que elige por nosotros. Y todo esto se complica más porque hace 4 años, haciendo estudios en primates, en estudios de SIDA, se descubrió que hay una microbiota cerebral. Siguiente. Se descubrió que la microbiota intestinal es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro, unida a macrófagos. Algo sorprendente, porque somos el único mamífero, algún primate también, pero somos el único mamífero que tiene bacterias en el cerebro. Y estas bacterias se influyen y se sabe que van a interaccionar produciendo ciertos metabolitos que pueden crear redes neuronales. Y esto es interesante, porque hay hipótesis en relación con esto y la evolución. Bien, por eso muchos autores hablan ya de psicobióticos, de sustancias que pueden de alguna forma alterar nuestro comportamiento. Hay estudios preclínicos y estudios que están siendo publicados donde se ve que de alguna forma personas que tienen depresiones o que tienen alteraciones del comportamiento tienen realmente alterada, aunque todavía no se sabe cómo hacer para ser capaces de modificarlo, sí se sabe que esas modificaciones crean alteraciones en su comportamiento. Y eso es real. Esto es sugerente porque se sabe, y hay estudios de reloj molecular, que hay un solapamiento temporal en el tiempo en el que el Homo sapiens sapiens se desarrolló como tal, el desarrollo cerebral, y la presencia en la dieta de alimentos fermentados. Es decir, la presencia o el consumo de alimentos fermentados con la presencia de bacterias vivas en esos alimentos, de alguna forma fue capaz de alterar la microbiota intestinal, llegar al cerebro, y eso parece que de alguna forma tuvo una cierta relación con la evolución de nuestro cerebro. De hecho, se sabe que hay un gen que está presente obviamente en todas las células del cuerpo, pero que es importante en el cerebro porque ha tenido una relación directa con la evolución, que es el gen RUNX2, y ese gen se expresa una proteína en respuesta a ciertas proteínas producidas por las bacterias que están en el cerebro. Siguiente, por favor, y está ya comprobado. Es más, se complica todo más, porque se sabe que un 90% de nuestra serotonina está producida en el intestino. Pero es curioso, porque eso ya se sabía hace tiempo, pero es que ahora se ha visto que muy cerca de donde se produce están presentes una serie de bacterias, concretamente 2 tipos de bacterias, Clostridia y Turicibacter sanguinis, y son importantes porque esas bacterias son capaces de producir unos metabolitos que multiplican la producción de esa serotonina. Y eso obviamente tiene impacto desde el punto de vista de nuestra salud cerebral y tiene impacto desde el punto de vista psiquiátrico. Hay estudios, cada vez hay más psiquiatras dedicándose a esto, aunque es cierto que todavía no
podemos hablar, no se ha podido demostrar que la ingesta de determinados probióticos con efecto de psicobiota hayan sido capaces de modificar nuestro comportamiento, pero se está investigando sobre ello. Lo mismo ocurre con el Parkinson. Cada vez, bueno, esto ya se sabe, el primer daño en los enfermos de Parkinson, muchos años antes de que aparezca el daño cerebral, ya tiene lugar en el sistema nervioso entérico y en los nervios parasimpáticos, por la acumulación de la alfa-sinucleína, muchos años antes de que aparezcan los daños en el cerebro. Por eso, se podría pensar que de alguna forma algo hay que provoca un daño en los nervios que están en el intestino. Se ha visto que hay bacterias alteradas. De hecho, la mejor prueba es que muchos años antes de que aparezcan los daños del Parkinson en el cerebro, estas personas que van a tener Parkinson tienen un estreñimiento salvaje. Siguiente. Por lo tanto, las últimas hipótesis nos dicen que de alguna forma ciertas bacterias o microbiota intestinal alterada acaba provocando daño en los nervios presentes en el intestino y de alguna forma eso origina un daño en el cerebro que al final tanto es así, siguiente, tanto es así que se sabe que hay una alteración importante de la microbiota intestinal en los enfermos de Parkinson muchos años antes de que esa enfermedad se manifieste, concretamente de algún género concreto. Siguiente. Por eso pasa con mucha nutrición, lo que no se sabe si es causa o efecto. Es decir, es posible que como consecuencia de tener Parkinson y esas alteraciones intestinales, eso provoque que la microbiota sea diferente, o es posible que porque la microbiota sea diferente, eso sea la causa del Parkinson. Bueno, sea como fuere, lo que sí ya se sabe y se utiliza en medicina y en nutrición es como marcador. Sabemos que si esa microbiota está alterada años antes, tenemos muchas papeletas para tener Parkinson. También ocurre con el peso corporal. Durante mucho tiempo se puso de moda el tema de la microbiota y el peso, incluso se proponía la capacidad de modificar nuestra microbiota intestinal para ser capaces de luchar contra el sobrepeso y la obesidad. Hay cada vez más estudios que demuestran que de alguna forma hay una relación, pero una vez más, ¿será que los obesos comen diferente y entonces su microbiota es diferente? ¿O será que son obesos porque su microbiota es diferente? Parece que un poco de ambas cosas. Lo que sí es verdad es que la microbiota influye en el peso. Influye, pero no es el factor, es un factor. Se han hecho estudios con ratones gemelos donde se ha visto que efectivamente modificar la microbiota produce alteraciones en el peso, pero solamente cuando hablamos de dietas normocalóricas e hipercalóricas. Es decir, si como un poquito más de lo que debo, la microbiota no nos ayuda ya a mantener el peso. Por lo tanto, influye, pero es un factor, no el factor. No tanto como durante mucho tiempo se prometía. Lo que pasa es que también es verdad que todos los estudios que se han hecho eran en ratones. Y la microbiota de ratones no tiene nada que ver con la humana, eso por un lado. Y por otro lado, eran en ratones estériles. Y fisiológicamente, la importancia de la microbiota es tan grande que un ratón estéril no es estéril desde el punto de vista de las bacterias intestinales, no es un buen ejemplo para realizar estudios. Pero sí es verdad que se han hecho estudios en humanos y se ha visto que efectivamente la microbiota influye en el peso, pero no tanto como se pensaba, porque cuando se han hecho trasplantes fecales de personas con un gran peso a personas obesas, la variación en los kilos son muy pocos. Por lo tanto, sí, efectivamente, es un factor, pero no es el factor. Podemos tenerlo en cuenta y nada más. Como pasa muchas veces en nutrición, los milagros no existen. Siempre se ha intentado luchar contra el sobrepeso y la obesidad hablando de moléculas concretas, hablando de genética, hablando de microbiota, y al final es una patología multifactorial. Son tantos los factores que influyen que hay que abordarlos desde un punto de vista multidisciplinar. Es curioso, este es un estudio publicado justo hace 2 meses. Y esto me hace gracia porque yo conozco personas que juran y perjuran: doctor, yo jamás he bebido alcohol. Y el doctor le dice: usted bebe alcohol y me está engañando porque tiene un daño hepático que solo es compatible con la ingesta de alcohol. No, yo no bebo. Bueno, pues efectivamente puede ocurrir que eso sea y que no estén mintiendo. Se ha visto, y se acaba de publicar este estudio hace, ya digo, que 2 meses, más o menos, que alteraciones en la microbiota intestinal pueden provocar la presencia de Klebsiella pneumoniae, que es capaz de producir alcohol, pero desde un punto de vista significativo. Es decir, ese alcohol pasa a la sangre porque pues es absorbido en la mucosa intestinal, y esa persona que no bebe alcohol está teniendo alcohol en la circulación sanguínea afectando al hígado, y realmente es verdad, o sea, esa persona no bebe. Por lo tanto,
Esto es interesante porque nos permite entender por qué esas esteatosis hepáticas alcohólicas, claramente alcohólicas, de una persona que dice que no bebe, pueden ser verdad y podríamos luchar contra ellas pues actuando contra esta bacteria. Concretamente, también se ha visto, estos estudios son en ratones recientemente publicados, que en el rendimiento físico y en el deporte de alto nivel, alteraciones en la microbiota pueden marcar la diferencia. De hasta un 13% en ratones, pero hace poco se han publicado estudios en maratón donde se ha visto que en las personas, que en los atletas de élite, por así decirlo, los maratonianos con más nivel o con mejor estado de forma física o que tienen mejores resultados, hay ciertas alteraciones de la microbiota intestinal que guardan relación con un mejor metabolismo aeróbico. Y es curioso porque los estudios que se hicieron en ensayos clínicos en ratones hay variaciones de hasta un 13% de rendimiento físico. Pero claro, todo esto está muy bien, sabemos que es así, pero ¿podemos hacer algo para utilizar esta información? ¿O todavía es pronto? Pues sí se puede modificar la microbiota. Se puede modificar, para empezar, con la dieta, con prebióticos. Los prebióticos son el combustible que es utilizado por las bacterias, por los probióticos. Los prebióticos son pues los oligosacáridos que están presentes en frutas y verduras, los cereales de grano entero, es decir, el pan de grano entero, las legumbres que tienen estaquiosa y racinosa, alimentos ricos en polifenoles como puede ser la canela o especies o hierbas aromáticas, el cacao puro que también es rico en polifenoles, las leches fermentadas, yogur, kéfir, todo eso provoca alteraciones en positivo de la microbiota intestinal, generando una microbiota variada, positiva e interesante. Siguiente. Pero podemos utilizar los probióticos porque ha llegado ya el mundo del negocio a este ámbito y se nos promete y se nos dice que más allá de los prebióticos, es decir, de los alimentos que sirven de combustible a las bacterias, podríamos ya tomar probióticos. Y hay yogures que se nos presentan enriquecidos en ciertos probióticos concretos para poder utilizarlos para cosas muy concretas. Pues a día de hoy, y en base a la evidencia científica, solo se ha demostrado eficacia en ciertas enfermedades como, por ejemplo, no enfermedades, sino situaciones especiales como puede ser la diarrea del viajero, pero todavía no está claro en otra serie de patologías. Todavía, aunque se ha hablado de lo que comenté antes, Parkinson, incluso Alzheimer, aunque se ha hablado de otra serie de patologías, todavía no está claro cómo aprovechar esos probióticos. Sí, ya en algún tipo de diarreas y cosas de ese tipo se ha podido saber que efectivamente pueden tener utilidad. De momento parece que, por lo tanto, va a ser más importante la presencia de prebióticos de ciertos alimentos concretos por encima de los probióticos. Trasplante fecal. Bueno, otra forma de modificar la microbiota es haciendo trasplante de los llamados superdonantes. Hay personas que tienen una distribución teóricamente perfecta o ideal de la microbiota intestinal y podríamos coger muestras de sus heces e implantarlas en otras personas. Se utiliza. Hace poco salió publicado estudio a propósito de un caso, los típicos estudios de casos de un solo caso, en el Instituto Pasteur en Francia, salvaron la vida a unas niñas que tenían una diarrea por Clostridium que no respondía a ningún antibiótico porque una bacteria resistente, de las que se están generando ahora, resistente a todo el espectro de antibióticos, incluso los de reserva de segunda generación que están haciendo en el Instituto Pasteur. Le tuvieron que hacer un trasplante fecal y le salvó la vida. La presencia de las bacterias positivas fueron capaces de desplazar a las bacterias que estaban generando la diarrea y fue capaz de salvarle la vida. En casos así, se ha visto que tiene eficacia también en el llamado síndrome de intestino irritable. Pero de momento no está claro si tiene que ser un trasplante de los superdonantes, como comentamos, o también podría ser que cuando estemos sanos cojamos muestras de nuestras heces, se congele y cuando tengamos la patología hagamos otra vez un autotrasplante. Lo que está claro es que en temas como peso corporal y otras patologías todavía no tiene utilidad, pero sí ya en cosas como posibles infecciones o diarreas derivadas de infecciones de bacterias resistentes a antibióticos o en el síndrome del colon irritable o del síndrome de intestino irritable, que es una patología, un fondo de saco donde se meten muchas patologías diferentes y que hasta ahora no se sabía cómo abordar muy bien, ni siquiera desde el punto de vista dietético. Y nada más, muchísimas gracias y un placer.